tengo el gusto de saludar a Isaías Ruiz, profesor en economía y experto en profecías. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Oye, pues septiembre siempre es un momento de, digamos, antes y después para las administraciones. Y Ujú. te buscamos también para hacer la revisión también de ciertos números, ciertos aspectos importantes de, sobre todo de la administración federal, que también tuvo recientemente, digamos, un antes y un después, que fue el inicio del tercer año, en este caso la mitad del sexenio del presidente López Obrador, maestro. Sí, así es. De hecho, pues traigo aquí algunas cosas. Vamos a raspar un poquito a la administración también estatal, pero bueno, tiene que ver con todo el entorno ese que hemos vivido el último año y medio, así que pues ya lo analizaremos ahorita y veremos en general qué tanto de lo que nos dijo el presidente López Obrador es real, qué tanto no, qué dice la gente que sabe de esto, qué dice la gente con respecto a los datos, qué pasa en otros lugares. Voy a tocar algunos puntos importantes que creo que hay que destacar. No me voy a meter en seguridad, Gabriel, no me voy a meter en el rubro político, o sea, no, hoy es totalmente económico, vamos a analizar Económico, económico, los puros económico. números. Muy bien, pues bueno, si te parece bien, vamos a empezar un poquito a destacar algunos puntos. En el informe nos habla el presidente, nos dijo que no se contrató deuda pública, él presume siempre en sus informes que no es deuda pública, ahorita voy a hacer una precisión en la segunda parte sobre esto. Eh, Él dice que vamos a crecer a un 6%. Es interesante porque lo platicamos en la semana tú y yo del libro este que va a mitad del camino. Leímos el libro al inicio del camino, ahorita vamos a la mitad del camino y ya el discurso cambió un poquito. Sí lo estábamos ahí comentando. De la previsión crecimiento anual del 4%, ahora nos dice que va a ser el 2%. ¿Te acuerdas que nos había dicho que iba a ser 4% todos los años? Ajá, sí. No, ahora ya dijo que el 2%, ya se mesuró por lo de la pandemia. Bueno, digo, es de humanos errar en los cálculos. Y también hay que apreciar cuando alguien dice, ok, me equivoqué, puedo rectificar, y lo cual es válido, pues. Pero aún así, no nos va a alcanzar para el 2%, te voy a decir por qué. El Banjico estima que en el escenario central, porque los economistas manejamos tres escenarios, ya sabes, digamos, el muy positivo, el que está en la imaginación, el Exacto. bonito, El el ideal. pésimo, el pésimo y el medio, ese es el central. A mí me gusta mucho irme al pésimo, porque le digo a mis alumnos, siempre que vayan ustedes a tomar una decisión, piensen en el peor escenario. Es mejor, porque si sucede lo peor, ya estás preparado, ya estás mentalizado y sabes cuáles son las rutas críticas a seguir para intentar solucionar o pasar rápidamente por ese trago. Pero si piensas todo de manera muy positiva o central, puede ser que no estés preparado si sucede lo peor. Si no sucede lo peor, de todas maneras ya estás bien armado para lo que venga, entonces no hay ningún problema. En el estimado central de ellos, fíjate que es muy positivo y le da la razón al presidente en el informe. El informe dice que el 6, es más, hasta el presidente se vio bajito. Bajico dice que como ve la cosa ahorita, puede ser que este año se aprecie un crecimiento del 6.2, según sus cálculos. Ya. Claro, que esto tiene que ver con un empuje que hay del segundo trimestre, que el PIB creció 1.5 y ya lo hemos platicado, que no tiene nada que ver con México. Ahorita en la segunda parte, cuando hablemos de remesa, vamos a ver por qué estoy diciendo esto. No es por lo que hicimos nosotros, es por lo que hizo Biden, es por lo que hizo Estados Unidos. Tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que ellos hicieron. Así que digamos que es como un empuje que nos dieron los americanos y que estamos nosotros beneficiándonos por esto, ¿no? Con respecto a la inflación, algo que voy a decir esto, no me agrada mucho porque no me gusta la intervención del Estado en la economía, pero lo que sí sucedió es ese famoso control de precios que tanto criticamos, ¿te acuerdas? Lo del Que gas. hablaba, sí, del gas, LP, que decíamos que no, que es porque el gobierno se mete en la cuestión económica y empieza a regular, y cuando regulas los mercados, se corren los riesgos, o se corren muchos riesgos, de tener un gobierno de tintes casi totalitarios, de dictaminar inclusive los precios en los mercados. Eso es lo que no nos gusta. Pero para ser claros,
esta intervención gubernamental parece que funcionó, y te voy a decir por qué. Porque debido a esta intervención que tuvo el gobierno con determinar los precios del gas, logró una variación anual del 5.58% del primer trimestre de agosto, que fue menor, ha sido la menor hasta ahorita. Había sido la menor en marzo de la inflación. Ahorita la inflación, digamos, en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el que mide la inflación en México, mostró una caída del nivel desde marzo, que no lo veíamos. Quiere decir que funcionó en parte, pero hay que ser claros, aún así es la 11ª quincena consecutiva donde la inflación está por encima del cálculo del Banxico. Estamos por arriba, estamos en 5.58 cuando el Banxico hablaba de un 3% más o menos, un punto porcentual, que era el estimado que ellos tenían, ¿no? Así que pues esa variación anual de 5.58 es buena porque, digamos, no está tan alta, pero aún así no llegamos estamos por encima de las expectativas. ¿Qué quiere decir esto en español? Pues ustedes lo viven todos los días que van al mercado, pues los precios están más elevados. La canasta básica se eleva. Exactamente, y vamos a ver ahorita que analicemos algunos datos de Coneval, cómo nos impacta eso, ¿no? Con respecto a empleos, Gabriel, otra cosa que nos presumió mucho, durante el informe nos hablaron, sí se generaron empleos, es cierto, vamos recuperándonos. En julio se reportaron 116.543 nuevas plazas, eso incrementó en trabajadores asegurados ante el Seguro Social, un incremento a 20.291.923 empleados. Sí hubo un incremento, pero a pesar de que este número suena muy bonito, muy positivo, la realidad es que todavía nos faltan 438,000 puestos de trabajo formales para alcanzar o recuperar lo que teníamos antes de la pandemia. O sea, sí es bueno, pero todavía estamos muy lejos. Ya. Y tiene que ver también con estos pronósticos de la UV que tanto nos cacaraquearon, ¿no? Sí, ha sido muy bueno, lo platicábamos, la recuperación en empleos, vamos bien. 116,000 puestos es bastante loable lo que se ha logrado, pero bueno, 438,000 nos faltan todavía por cubrir de empleos formales. Ahorita vamos a hablar qué ha pasado con lo de los empleos informales. ¿Se acuerdan que lo hemos platicado? Que sí se han generado 10, de 10 empleos, 8 son informales. Entonces quiere decir que nos falta todavía darle forma a esto para que pueda verse la recuperación económica, que por cierto ha tenido un frenón. El siguiente dato que voy a dar es importante. Aquí es donde decía que voy a raspar un poquito al gobierno estatal, pero tiene que ver también con la forma de calcularlo y también tiene que ver con lo que ha pasado en 2020 y los apoyos del gobierno federal. Tengo que aclarar esto porque, ahorita lo voy a ligar con otro indicador del que ya hemos hablado aquí tú y yo, Gabriel, en muchas ocasiones. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval, que es con el que a veces se pelea nuestro presidente porque dice que él tiene otros datos, y siempre está en pleito con él porque dice, yo tengo otros datos, no son esos, mis apoyos y las becas han ayudado a mejorar la pobreza en México, y el Coneval pues como que se encarga un poquito de decir, ¿sabe qué, presidente? Pues anda usted como por otro lado. No se puede medir, le dice el Coneval. No. Sí, pues es complicado, ¿no? Bueno, dice que del 2018 al 2020, midiendo, digamos, el periodo del presidente, la población en situación de pobreza mostró, en pobreza nada más, un aumento del 41.9%. O sea, de 41 pasó a 43.9%. Hay un incremento de pobres digamos, en esos 2 años. Eso en porcentaje, para que se den cuenta en casa a qué nos referimos, estamos hablando de que hay 55.7 millones de personas en pobreza en México. En este momento. O sea, sí es un dato, digamos, triste y alarmante y preocupante. Hay otro rubro dentro de la pobreza, porque todavía la pobreza la subclasificamos, hemos llegado a ese punto. Me acuerdo yo cuando daba las clases en el gobierno de Cedillo, que le decía a mis estudiantes que habían creado una nueva que se llamaba miserables, la clasificación entonces. Decía, ¿cómo? Sí, pues son pobres y miserables. Pues, hay que subclasificar entre la propia pobreza. Entonces, pobreza extrema le llamamos hoy día, o Coneval le llama así. Lumpen. Mande. Vamos a poner lumpen. Sí, la lumpen de Marx, ¿no? Exacto. Sí, no, pero sí, la gente muy pobre, pues en realidad. Pasó de 7 a 8.5% en estos 2 años, un incremento del 1.5%, lo que equivale a 10.8 millones de personas en pobreza extrema. Y aquí viene, te digo, el rubro donde Coneval calcula la pobreza por estado, y siempre ahí vamos a salir muy raspados, Quintana Roo y nosotros, porque pues somos los que menos gente tenemos, como lo calculan entre la cantidad de gente.
Por eso salimos siempre en el último lugar. Es como cuando les digo que nos hacen las listas de los países más amolados en algo, por ejemplo, en la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, o el Club de Ricos, y México forma parte de eso. Luego les platicaré cómo llegamos ahí, pero ahí estamos. Siempre salimos en los últimos lugares. Pues sí, porque somos los más amolados, pues, de la bola. En cuestión de personas en México, de habitantes, el estado de Baja California Sur, ustedes saben, desde los que menos tiene, igual que Quintana Roo. Pero bueno, esto lo voy a ligar ahorita con otra cuestión que tiene que ver con los negocios y la falta de apoyos de política contracíclico en México. Los estados con mayor crecimiento en su pobreza extrema son Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala. Uf. Quintana Roo, un incremento del 17.3% de pobres en 2 años. Baja California Sur incrementó el 9% la cantidad de pobres y Tlaxcala 8.3%. Ahora, ¿con qué lo podemos ligar? Esto tiene que ver directamente con COVID. Pandemia. ¿Te acuerdas cuando lo platicábamos? Los estados que tenían mayor, su índice de mortandad de negocios eran precisamente Quintana Roo y Baja California Sur. Por la falta de apoyos de política contracíclica a nivel federal, no se dieron apoyos, no se bajaron los impuestos, no se bajaron las tasas de interés a niveles necesarios. Dime, Gabriel. No, te iba a decir, y la economía del estado es una economía de servicios, una economía... Exactamente. Vaya, servicios enfocado la gran mayoría a turismo. Sí, definitivamente servicios y comercio, y también lo mencionamos aquí que durante la pandemia la caída del PIB turístico a nivel mundial fue cercana al 50%. Sí, imagínense, sí. Los dos estados que mayor crecimiento de turismo tienen, pues sufrieron más. Pues tiene una lógica eso. Una caída de menos 18%, ¿no? Exacto. Sí, fue tremendo. Y entonces, uno entiende, digamos, o comprende este dato y así lo lee. Pero aún así nos sigue destacando algo que falta en México, la política contracíclica. Nos hemos tardado, hasta ahorita que llegó lo del Fondo Monetario, vamos a empezar a ver, pero también voy a platicar hacia dónde quieren dirigir eso, ¿no? Quieren pagar la deuda de Pemex, ahí vamos otra vez, a echarle el dinero a ese, desde mi punto de vista es un hoyo sin fondo, un barril sin fondo, le sigues echando y no va a haber nada ahí, ¿no? Ya. Tenemos que privatizar el sector energético. Yo sé que a lo mejor me funan, como dicen por ahí los jóvenes, pero tengo que decir. No sabes lo que dices. Ya sé, pero es que hay que voltear a otras fuentes de energía, hay que privatizar, necesitamos hacer eso. Las APP, rescatar las APP son importantes. Sí, la frase privatizar es a veces malentendida y estigmatizada, sí, pero hay maneras. Exacto. Hay maneras. APP nos referimos para allá en casa, asociación público-privada, esas asociaciones entre empresas privadas y el gobierno, porque el gobierno no tiene todo el dinero para gastar en esto. Sobre todo en el sector energético, por ejemplo, en excavaciones profundas, es carísimo. Eso lo puede hacer como un servicio arrendado, ¿no? O una asociación con un particular. Eso se hace a nivel internacional, no pasa nada, no pone en riesgo soberanía, pero bueno, ese es otro tema para otro día, Gabriel. Sí, aquí la cosa es que no haya funcionarios corruptos que se quieran quedar que se quieran quedar como el señor Lozoya, que hizo pues un negociazo con esa relación con las empresas privadas. Esa es la cuestión. Rápido me muevo a remesas. Ursúa por ahí, el exsecretario de Hacienda, que ha sido el crítico más acérrimo ahorita que tiene precisamente el presidente, su primer secretario de Hacienda, criticó lo de la recuperación en V, dice, no hay una recuperación en V, no la hay, él dice que es una U, yo te voy a decir, no, para mí no es una U, para mí, ¿sabes qué es? Es como cuando nos califican y nos hacían así, bien, ¿te acuerdas? La palomita. Ajá. Ni siquiera palomita Nike, es como un así, bien. Inclinada, es la lenta, caída, sí. Pues es la gradual, la recuperación gradual. Sí, gradual, exacto. Sí, porque él dice que hay una U, yo no veo la U, para mí nos está costando la subida, pues. Y ahorita te voy a decir por qué nos va a costar un poquito más. También el presidente presume algo, Gabriel, que no se puede presumir, las remesas. Recibimos el año pasado 43 mil millones de dólares de remesas. O sea, es lo que ganan los trabajadores en Estados Unidos y nos los mandan o mandan a sus familias para que puedan vivir bien aquí. Eso no se puede presumir porque esa gente se fue porque nuestro país no tuvo la capacidad de generar ese dinero, ese empleo para generar esos dineros aquí. Sí. Tuvieron que ir a buscar una mejor calidad de vida afuera. No puedo presumir eso. O sea, hay que ser claros, eso no lo podemos presumir. Otro punto importante aquí es lo siguiente, ¿por qué llegaron tantas remesas? No es un logro de nuestro gobierno. De hecho, todos los países o economías emergentes, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, tuvieron ellos ese repunte en remesa.
Esos 43 mil millones fueron del año pasado, y te digo que en los países ricos donde sí hubo política contracíclica, donde se apoyó, hubo dinero directo de gasto para ayudar a las empresas, se generó un ahorro, y ese ahorro permitió que la actividad empezara a crecer. En México lo que nos ayudó a que la crisis fuera menos severa fueron las remesas, porque funcionaron como si fuera un ahorro externo que llega al país. Y eso es producto no es de otra cosa que las políticas contracíclicas que los americanos sí aplicaron, nosotros no. Ahorita están festejando que tenemos una entrada de enero a la fecha de 28.187 millones de dólares de remesa, y vuelvo a lo mismo, no podemos echar campanas al vuelo por eso, porque quiere decir que no tenemos la capacidad. Pero bueno, ahora, algo que me llegando, preocupa, ¿no? Que sigan llegando. Que sigan llegando, ahorita nos ayudan, como está la cosa, ahorita nos ayudan. ¿Qué te preocupa? Ahora, las políticas contracíclicas de Estados Unidos se están acabando. ¿A qué me refiero? Los apoyos se están cortando, el apoyo al desempleo se está cortando. Biden está presionando con su gobierno, por ejemplo, para que no desalojen a la gente que tiene problemas con hipoteca. Ya la Suprema Corte dijo que no, que adelante con los desalojos. Esto nos puede poner en antesala a otra crisis de tipo inmobiliario, porque hay una burbuja inmobiliaria evidente. Ojalá no pase, pero parece ser así. Se detuvieron ya los apoyos en Estados Unidos, sobre todo por lo siguiente: hay 7 millones de desempleados que están cobrando los apoyos. Esos se quedan sin apoyo ahora entrando otoño. Pero también hay 10 millones de vacantes de empleos. O sea, la gente ya se había tirado a la milonga y dijo, pues están pagando, pues no trabajo. Entonces lo que quieren hacer es que esa gente se incorpore o reincorpore a la actividad económica. ¿Eso en qué nos perjudica? Pues si no hay apoyos, a lo mejor vemos un poquito desacelerado ese crecimiento que traíamos nosotros, porque iba de la mano con el TEMEC o con la actividad económica americana. Si esta baja un poco, nosotros lo vamos a resentir. De hecho, ahorita bajó, desaceleró un poquito el crecimiento. Hay que ver si las expectativas se cubren. Bien. Pues esto que me dices de Estados Unidos es una próxima crisis, maestro. Oye, pues nos tenemos que ir. Dependerá rapidísimo, dime. Sí, dependerá de la manera en cómo Biden lo aborde, y también nosotros qué hacemos acá a nivel local. Bueno. Espero los gobiernos como el estatal y lo que venga cambie estos años que vienen, estos 3 años que vienen, la idea, ¿no? Love will never do what you want it to.